Aquí estamos entonces con el capítulo uno. Lo dividí en tres subtítulos, del versículo uno al 4. Entonces puse, eh, vamos a ver, un momentito, decreto de Ciro de edificar el templo, versículo uno al 4. Ciro era rey de dónde? Eh, De Pe- Persia. Persia, Hoy día, ¿quiénes son los persas? los iraníes. Exactamente. En aquel tiempo eran amigos. Vemos este hombre, un emperador del mundo. Recordar que tanto él como Darío, el Medo, según Daniel, los últimos versículos de Daniel capítulo 5, Darío el Medo conquista Babilonia. En el mismo momento Ciro también, por otra parte, y los dos son emperadores de este reino que se le conoce como los Medos y los persas. Este. ¿Quién trabajó en el corazón de Ciro o en el espíritu de Ciro y para qué? Dios trabajó en su corazón para que eh, enviara a los israelitas, cada uno, los que tenían a Dios en su corazón, que fueran a Jerusalén a construir su templo. ¿Qué hizo Dios en el corazón o en el espíritu del pueblo para que subieran a edificar el templo? Lo movió también. Lo movió, ¿verdad? En la Reina Valera dice que despertó el espíritu. Cuando dice despertó el espíritu, ¿a qué se refiere? ¿Al espíritu del pueblo o al Espíritu Santo? Espíritu Santo. Mire cómo El es espíritu del pueblo. el espíritu del pueblo. ¿Cómo sabemos que es el espíritu del pueblo? ¿Y cómo sabemos que es el espíritu de Ciro? Porque el Espíritu Santo viene a nosotros cuando aceptamos a Cristo. ¿Correcto? Pero ¿cómo sabemos en el Es versículo? porque Sí, en la Biblia se diferencia porque no está en mayúscula. También, es correcto también. Ah, bueno, sí. Sí, si está en mayúscula es el Espíritu Santo. Ujú. exacto. Y en la forma que lo dice, vea, versículo uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de quién. De Ciro, rey de Babel. Exactamente. De Ciro, rey de Persia. Ve, no dice el Es también, ¿no? espíritu de Dios, ¿verdad? Sí. Sino que es Ujú. el espíritu de Ciro. Igual sucede en el versículo 5. En- entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu, ¿verdad? ¿El espíritu de quién? De ellos. Sí. De ellos, exactamente. Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Sí, Cristina. Que de eso, del versículo 1 al 4, que me gusta eso cuando dice que Dios mueve su espíritu. Ajá. Bueno, el espíritu de ellos. Entonces, vemos como que todo lo que hacemos es porque Dios nos mueve. Así. Dios, ¿verdad? Actúa en nosotros. Entonces, cuando oramos es bueno pedirle a Dios que mueva nuestro espíritu para servirle, para congregarnos, para estudiar su palabra, porque Él es el que nos mueve, ¿verdad? Por nosotros mismos no hacemos nada. Entonces, qué bonito ver ahí que Dios es el que mueve. Imagínense, Ciro era un impío y Dios movió su espíritu para cumplir una promesa que había dado. Entonces, o cuando las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Igual orar y decirle, Señor, mueva su espíritu a la fe. Entonces, me gustó mucho eh, esa palabra de que Él movió su espíritu. Amén. Exactamente. Parece que es una frase clave, como vamos a ver en este libro y como vamos a ver cuando
leamos o estudiemos el libro de Ageo. Porque el libro de Ageo trata también de este tema. El libro de Ageo fue escrito por un profeta, lo tenemos en la Biblia, y se refiere también a este tiempo y usa ese término. Y Dios despertó el espíritu del pueblo, cosas como estas. Este, hay un comentario a una posibilidad que, que lo que haya ocurrido con Ciro, Cristina me había mencionado la otra vez y Luis Fernando también. Luis Fernando, eh, vamos a ver si está Luis. No, no está. Ah, no está, ok, ok. Bueno, entonces después vamos a ver eso. Este, muy bien, entonces, ¿por qué van a edificar el templo? ¿Qué había pasado con el templo? Destruido. Lo habían destruido, exactamente. ¿Por qué lo habían destruido? Porque no escucharon No escucharon. ¿A quién no escucharon? a los profetas, Así es. ¿Y quién fue el que destruyó el templo? los babilonios. Es correcto, los babilonios. ¿Hacía cuántos años? 700. No, 700 fue el cautiverio. Eh, Menos, mucho menos de 700. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuántos años, hace cuántos años habían destruido el templo? Para este 70, 70 años. ¿Por qué fueron 70 años? porque Ajá. eran 70 años de cautiverio porque la tierra tenía que descansar 70 años. Durante 490 años la Tierra tenía que descansar cada 7 años y durante 490 años daba un total de 70 años. Entonces la Tierra necesitaba tener esos 70 años que no había reposado por 490 años. Ellos no habían obedecido a Dios este mandato que les había dado en el libro de Levítico. Y entonces eso es una de las razones por la que el cautiverio duraría 70 años y duró, y ya para este tiempo terminó los 70 años y Ciro hace el decreto de edificar el templo. Del versículo 5 al 6 ya lo dijimos, pero a modo de repaso, aquí mueve Dios para edificar el templo. Así es. Del versículo No, 5 al 6 del capítulo 1. Los jefes, se levantaron los jefes ¿Quiénes más? de la casa paterna de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y aquí aquellos cuyo espíritu el Señor había movido para subir a edificar la casa. Correcto. Y los de Judá también están ahí en el versículo 5 exactamente. ¿Y por qué en Jerusalén? Porque ahí estaba su casa, ahí fue donde él dijo que la construyeran, Así es, correcto. Muy bien, por eso entonces puse a ese subtítulo, le puse del versículo 5 y 6 Dios mueve el espíritu, mueve al pueblo a subir. Le puse, Dios mueve al pueblo a subir. No podemos, en los títulos y en los subtítulos, no podemos poner muchas palabras y por eso lo hice lo más breve posible. Eh, hermano, quería preguntar, es que bueno, es que tal vez no me he ubicado, todavía no me estoy, bueno, no estoy, este, cuando Salomón edificó, digamos, cuando él hizo el templo, ¿dónde lo hizo? Este, el templo cuando él lo edificó no fue en Jerusalén, entonces, fue en otro lado. no, fue en Jerusalén, claro. Ah, bueno, es que digo yo, ay, es que sí, no, ya, yo estaba con que era en Jerusalén, digo yo, ay, pero puede ser que es que lo haya hecho en otro lado. Bueno, sí, ese fue el lugar que, bueno, que iba a estar la presencia del Señor ahí, aquella oración y todo que hizo Salomón y todo eso, pero ya, y Por- no me estoy ubicando. bueno, Gracias, ok. gracias. Sí, con mucho gusto, claro. Hay que recordar que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham, Dios lo envió al monte Moriah, que es el mismo lugar donde el templo se edificó. Ahí sacrificó, por lo menos en su corazón, a Abraham a Isaac.
y él dijo, en el monte de Jehová será provisto. Así dijo Abraham en Génesis 22. Luego, para el tiempo de David, cuando él hizo el censo y Dios lo iba a castigar, o lo castigó al pueblo con una peste, entonces Dios, el profeta Gad le dijo a David que, que edificara un altar en la era de Ornán Jebuseo. Y entonces ahí edificó un altar David y Dios respondió con fuego del cielo y paró la peste. Y entonces David dijo, aquí va a estar el templo. Es el mismo lugar donde Abraham había sacrificado a Isaac. Ahí en ese lugar fue donde Salomón edificó el templo y ahora Ciro envía al pueblo que está cautivo, lo libera para que regrese a Jerusalén, a ese mismo lugar. Ahora sería a reedificar el templo Ah, bueno, sí, qué bien. en ese lugar. ¿Y Jesús dónde murió? ¿En qué ciudad? En Jerusalén, Jerusalén. Entonces, afuera. afuera, sí. Y bueno, había un sacrificio que había que sacarlo afuera, el sacrificio, después de sacrificarlo, en lo cual nos recuerda que Jesús moriría fuera de las puertas de Jerusalén, pero es más o menos en el mismo lugar donde, no literalmente, pero sí es en el mismo lugar a forma amplia, donde Abraham sacrificó a Isaac, donde estaba la ciudad de Jerusalén, donde se edificó el templo. Bien, y de los versículos 7 al 11, ¿qué hace Ciro con los objetos de la casa de Dios? Bueno, los regresa porque Nabucodonosor se los había llevado, entonces se los trae, ¿verdad? Co- Todo. Ujú, correcto, muy bien. Así por eso le puse como subtítulo del versículo 7 al 11, Ciro devuelve los objetos de la casa de Dios. Cristina. Sí, que me impresionó eso, ¿verdad? Después de tantos años y guerras, cómo Dios protegió esos objetos, porque Ah, parece que todos los devuelve y contados. sí, Hicieron un inventario, entonces, cómo Dios protegió todo eso. Y amén, qué bonito, porque si Él protege todo eso, imagínense a nosotros que somos sus hijos, cómo nos protege también. amén. Y la Biblia quiere que nosotros seamos instrumentos para honra del Señor, santificados. Así como esos utensilios, eran del templo de Dios. En Timoteo nos habla de que nosotros seamos utensilios para honra del Señor, santificados. Que dejemos ¿cómo se llama eso? De discutir y que nosotros nos centremos en el Señor, en su palabra, en estudiar su palabra. Dios quiera que Él despierte a sus hijos, a nosotros, sus hijos, para seguirle a Él en todo lo que Él nos pida. Este, Hay que recordar que había hecho Belsasar, que es un descendiente, y por eso se le llama hijo de Nabucodonosor. ¿Qué había hecho Belsasar con esos utensilios? Sí, o sea, Los, en una fiesta, algo así. Es Ese, correcto. los ¿verdad? había usado, sí. Sí, Sí. para adorar a los ídolos, para Ujú, honrar a los ídolos, ¿verdad? Y es cuando le apareció una mano que le escribía en una pared blanca, por eso se llamaba el encalado de la pared, y que le decía Mene, Mene, Tukel, Uparasin, que significa, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Y ese mismo día, Darío el Medo llegó y conquistó Babilonia. eh, Ahí terminó el reinado de Belsasar. Él había usado esos utensilios en una forma, los había profanado. Y Daniel se lo reprocha, porque Daniel le dice, tu padre Nabucodonosor, él se humilló delante de Dios, pero ujú. usted no. Usted más bien trajo los utensilios de la casa de Dios y ha honrado a dioses falsos. Entonces el juicio de Dios vino sobre Nabucodonosor. Eh, Ciro devuelve estos objetos. En un sentido eran de él, porque Nabucodonosor los había traído y él ya ahora se había apoderado del reino de Nabucodonosor o el reino de Babilonia, ¿verdad? Para ese tiempo ya Nabucodonosor no estaba, era el descendiente de Belsasar. Pero
Ciro entiende que esos objetos no le pertenecen a él, que esos objetos le pertenecen a Dios. Y ahí vemos qué linda la actitud de Ciro. Cristina tiene la mano levantada. ¿Algo más? Ah, no, no, no. Bien, ok, entonces seguimos con Edras capítulo 2. Vamos a ver qué, qué título le pusimos a Edras capítulo 2. Yo Y puse, yo puse, los primeros cautivos vuelven a Jerusalén y a Judá. Muy bien. Karen, yo puse, eso viera que difícil, porque digamos, estaba todo eso, pero se me había hecho como mucho enredo, pero ya, y el Señor a uno le ayuda y amén. ya había entendido, sí, que, para el servicio del templo, entonces habían ya, sacerdotes, levitas, y dice que todos habitaron ahí en esa ciudad. Ajá. Eso me llamó mucho la atención de cómo el Señor, bueno, iban a construir, sí, pero primero ellos tenían que estar ahí instalados, ¿verdad? Sí, para ir a trabajar y hacer y construir, y eso me gustó mucho. Amén. Sí. Ujú. Y tiene un título, hermana, de casualidad. Este, este, sí, yo nada más puse, para ver estos jeroglíficos. Los Yo puse primeros. el servicio, yo puse para el servicio de la casa de Dios, Dios puso sacerdotes, levitas, siervos y nada más. Ok. Y Lisbeth, me parece que usted quiso decir un título. Yo le puse fin del cautiverio en Babilonia. Sí, bueno, es cierto porque ya ellos regresan. Ujú. El fin lo puso ¿quién? ¿Quién le puso fin aquí en la tierra al cautiverio de Babilonia? Dios, Ciro. ¿Por medio de quién? por medio de Ciro. Sí, Es correcto. Es correcto. Cristina, usted puso un título. Ah, sí, ya lo dije. Ah, ¿cuál era? Los primeros cautivos vuelven a Jerusalén y Judá. Correcto. Yo puse así. Voy. Vamos a ver. Los que subieron a Jerusalén y a Judá, es lo que le puse. Y tengo del versículo 1 al 35, eh, los hombres del pueblo, del versículo 1 al 35. Versículo 36 al 39, ustedes pueden ver de quiénes habla ahí, del versículo 36 al 39. sí, de todos los hijos de todos los hijos digamos, de las tribus y todo eso. Hay que ver los versículos De los sacerdotes. los sacerdotes, exactamente, sí. Versículo 36 al 39 de los sacerdotes. Cristina, Sí, Sí. Vamos a comentar ahora el versículo 2, 1, 2. No. sí, usted lo va a comentar en este momento. Ay, es que Sí. es que vieras que me llama la atención que aquí habla de un Nehemías y un Mardoqueo. Ah, bueno, sí. Entonces yo me puse a pensar, qué raro, cómo Nehemías y Mardoqueo, si ellos vienen después y lo que pasa ya con Esther, que Mardoqueo es tío de Esther y Nehemías viene muchos años después a construir la muralla. Entonces yo me puse a pensar, qué raro. Pero ya me puse a investigar en el libro de Nehemías y en el libro de Esther, y ellos no son Nehemías y Mardoqueo de los que habla la Biblia. El profeta no es. Ajá. Porque Nehemías viene a Jerusalén cuando Artajerjes tenía 20 años, o 20 sí, 20 años de ser rey. Ajá. Y entonces él vivía en Susa, en una Capital. fortaleza. Y Mm, Mardoqueo, el tío de Esther, eh, está ahí y pasa todo en el reinado de Asuero. ujú. Y Correcto. también vivía en Susa, en una fortaleza, entonces que Claro. ellos no son ellos, ¿verdad? Es Son correcto. otros. Y lo otro que me llamó la atención, que me gusta, es que
Dios pone a todos estos, a Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Ujú. Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Ujú, Bigvai, Reún y Baana. ujú, Bueno, todos estos hombres, Dios los pone como líderes para que traigan a todo el pueblo, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, me gustó mucho porque cuando Dios les dice a ellos, ¿verdad? O los pone ahí como jefes para que traigan, guíen todo el pueblo, ellos no dicen que no, ellos obedecen, ellos están preparados para eso, ¿verdad? Entonces, que ellos estaban preparados para esa buena obra. Ujú. Igual a nosotros, tenemos que esforzarnos y prepararnos con la palabra de Dios, porque para toda buena obra, ¿verdad? Ya, las cuales ya Dios preparó de antemano. Entonces, Ujú. en el momento que Dios nos diga, vayan, ir, cuando Así, nos dice, hagan, hacer, si nos dice, digan, decir, ¿verdad? Es una vida de obediencia así es, de y hecho, hay que estar preparados así es. De hecho, ¿por qué habían sido llevados cautivos? por desobediencia, Correcto. Ahora, después del cautiverio, ¿qué están haciendo? obedecer. Exacto. Entonces, ese castigo que duró 70 años, el cual cumplieron, resultó en bendición para ellos porque ahora ellos obedecen. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos, exactamente. Y la pregunta sería si usted está obedeciendo. Hay que creerle a Dios y eso nos da poder para obedecer. El resultado de creerle a Dios es la obediencia. El resultado de no creerle a Dios es la desobediencia. Entonces, eh, Luis Fernando, ya ver si usted que podría compartirnos la posibilidad de lo que pudo haber pasado con Ciro. Vamos a ver si Luis está ahí por medio del número de Paola. Bueno, cualquier cosa, entonces ahora vamos a oírlo. Si, Perdón, es que don Johnny, mi computadora se me descargó y no encuentro el cable. ¿Qué pasó? Perdón. sí, recuerda que usted me comentó una posibilidad de lo que pudo haber pasado con Ciro y por qué y cómo es que quizás Dios despertó el espíritu de Ciro, por medio de quiénes. Parece que ellos estaban acostumbrados a leer oráculos o cosas del futuro, entonces no es nada raro que Daniel, que estaba en Babilonia en esos días, le haya comentado lo que escribió Isaías 150 años antes de él y también lo que le comentó con respecto a lo que decía Jeremías. Amén. Entonces, para mí es muy sensato pensar que Daniel tuvo que ver Amén. Mm, Es muy bonito y en el despertar de decir, este hombre. claro. claro, claro, buen pensamiento y hay una gran posibilidad de que haya sido así. Ana Rosa tiene la mano levantada. Tiene que quitar el mute del micrófono, hermana, porque si habla no se escucha. Doña Ana Rosa tiene el micrófono silenciado, tiene que quitarle el silencio al micrófono. Apenas pueda, entonces la escuchamos. Del versículo 40 al 42, ¿de quiénes habla? Véanlo, hermanos, no contesten sin ver. Vean los del versículo 40 al 42, ¿de quiénes hablan? Levitas, De los levitas. Por eso puse ahí, versículo 40 y 42, los levitas y cantores. cantores, sí. Sí, en el versículo 41 habla de los cantores. Este, Vean qué montón de versículos donde le dan nombres de personas. Un pastor decía que Dios usa más tiempo o saca más tiempo o más palabras en la Biblia para dar nombres de hombres que para hablar de cómo hizo la creación, lo cual nos indica el gran aprecio e importancia que Dios le da al ser humano. Ok, tengo dos manos levantadas, doña Ana Rosa y luego Cristina. ¿Me escucha?
Sí, señora. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Este, no, mi consulta es, o sea, yo creo que esos que regresaron a Jerusalén eran ya no eran los que se habían ido, sino como la nueva generación. Creo que había de los dos. Y ahorita vamos a ver por qué, en el capítulo 3. Ah, Sí, sí, ok. sí, señora. Ujú. Y esa era la Yo pregunta, no. Cristina. Y luego Luis. Sí, que en el versículo 23 habla de los hombres de Anatot, Ujú, que me acordé también que esa tierra fue la que Dios le dijo a Jeremías que la comprara cuando él estaba en la cárcel. ujú. Entonces, cuando Jeremías hizo eso, ¿verdad? Uno podía decir, ¿para qué compran eso? Si eso no va a valer nada, porque nos llevan de cautiverio y va a quedar todo desolado. ¿Es correcto? Y, pero como Dios siempre conoce todo, entonces él sabía que en un momento todos iban a regresar, Ajá. entonces iban a tener esa tierra que le pertenecía a ellos. Amén. Y en esos versículos que nos menciona Cristina, Jeremías le dice a Dios que no hay nada difícil para Dios. Y Dios le responde que no hay nada difícil para él. Y sí, porque Jeremías se extrañó, él obedeció, aunque no entendía cómo iba a comprar una propiedad si iban a Ujú. ser llevados cautivos, ¿verdad? Y entonces, pero lo hizo y vea cómo se ve el cumplimiento aquí, porque ahí en esa profecía Dios le aclara que llegaría un momento, ya después de los 70 años, en que podrían regresar otra vez a esa tierra. Sí, muy bien. Luis, ¿usted va a decir algo? Mientras tanto, 43 al 54, ¿de quiénes habla? Según el versículo 43. Los sirvientes del templo. Muy bien, ahí los puse, 43 al 54. Todos estos son los que subieron, ¿verdad? Hay personas que cuando salen nombres no lo leen. Quiero recordarles que toda la escritura es inspirada por Dios. Es importante leer los Amén. nombres también, aunque no guste, aunque Ujú. canse, aunque dé pereza. No, no, no haga. No, no. Léalo, versículo por versículo. Versículo 55 al 58. Los hijos de los siervos de quién. De Salomón. Exacto. Ujú. Los versículos 55 al ¿Qué, 50. qué, Sí, verdad? ¿Qué orden tenía y cómo ellos sabían quiénes pertenecían, verdad? Porque imagínense que saber toda esa descendencia que había venido de los sirvientes de Salomón. sí, claro. Es un orden increíble. Después Ujú. del cautiverio. Versículos 59 al 60. Estos eran los que no se sabía si eran de dónde, según el versículo 59. El linaje. Del linaje de Israel. Entonces por eso puse ahí los que no se sabía si eran de Israel. Del versículo 61 al 63 eran los sacerdotes sin qué, Genealogía. sin genealogía. ¿Cristina? Sí, que cuando esos hombres se presentaron y que no los hallaron en el registro, ¿verdad? Ajá, Y les dice que fueron considerados inmundos. sí, Me puse a pensar también que nosotros tenemos que estar seguros que somos salvos, amén. porque va a llegar un día en que Dios nos va a decir, no, no te conozco, no va a estar inscrito en el libro, Así es, entonces nos van a tirar, Bueno, pues eso nos no van a sigue echar para. fuera. exactamente. Entonces, eh, sí, estar seguros, ¿verdad? De que de verdad que somos salvos y para que un día, digamos, no nos, Jesús nos diga que no nos conoce. No vaya a ser que nos diga eso exactamente, correcto. Por eso Pablo les dice a los corintios, examinaos si estáis en la fe. Bien, nuestros frutos dicen, evidencian que realmente conocemos al Señor o no. Porque si usted dice que conoce al Señor,
pero no guarda sus mandamientos, usted es mentiroso. Si usted es un creyente que está viviendo en desobediencia, en este momento usted tiene que arrepentirse, confesarle su pecado a Dios, aceptar el perdón de Dios y seguir adelante. Porque vivir en desobediencia es una evidencia de no conocer al Señor. El que conoce al Señor va a dar buen fruto. Luego, versículos 64 al 70. Este es el total de las personas y qué más que vinieron. De los caballos. Exacto. El total de las personas y animales que subieron. Ujú. Fíjense qué caravana tuvo que haber sido esa, ¿verdad? Para Mm, venirse desde Babilonia y cómo pudieron traer todo eso y cómo pudo venir tanta gente. Esto es un avivamiento que Dios empezó en el corazón de Ciro. El corazón de los reyes está en la mano de Jehová, como los repartimientos de las aguas, así Dios inclina el corazón de los reyes a lo que quiere. Y luego el versículo 68 al 70 nos hablan de los lugares donde ellos habitaron. Cristina. Sí, que también me gustó mucho donde dice eh, que hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Esa palabra, sobre sus mismos cimientos, ¿verdad? Versículo Que 68, el sí. cimiento es Cristo, Amén. que nosotros tenemos que empezar nuestra vida cristiana en ese cimiento que es Cristo, no en otra cosa. Sí, Por- ahí, en Cristo, ¿verdad? Que es nuestra roca. Exactamente, eso es lo que la Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre ese fundamento debemos de edificar. Y si hay un creyente que se ha apartado, debe regresar y volver a edificar sobre el mismo cimiento de la roca que es Cristo. ¿Sí, Cristina? No, no, ya usted explicó bien. Bien, entonces seguimos capítulo 3. El capítulo 3, ¿cómo lo llamaron? Este, Vamos a ver, Lisbeth, ¿usted quiere darnos un título? Sí, yo le puse, se edifica la casa del Señor. Muy bien. Ujú. Ok, vamos a ver si podemos hacerlo un poquito mejor, pero está muy bien porque eso es parte de la casa de Dios lo que se edifica aquí, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, pero vamos a ver qué parte de la casa de Dios es la que se edifica aquí. Vamos a ver, Walter y doña Laura tendrán un título. Hermana Karen tendrá un título. Sí, sí, yo puse, se activa la obra de la casa de Dios. Yo puse que en el segundo año del rey Ciro. Está muy Bueno, bien, está muy pues, bien. Sí, Restauración del altar. muy bien. ujú. Cristina, ¿usted tiene uno? Yo puse, edifican el altar, ofrecen holocaustos y echan los cimientos. Muy bien. Eh, Ujú. Edificación del altar y reanudación del culto. Muy bien. Yo le puse, edifican el altar y echan los cimientos del templo. Esa es la parte específica que hacen en este lugar. Entonces, recuerden, quiero recordarles que el templo estaba compuesto por tres partes. La parte de afuera, ¿cómo se le llamaba? El patio, El patio. El atrio. El sí. atrio o patio, cualquiera de los dos está bien. ¿Y qué era el mueble importante que estaba ahí? Era, El altar de bronce. El altar de bronce, que es el altar del holocausto. Ese es el altar que están reedificando en este momento aquí. ¿Ve? Y cuando habla de los cimientos del templo, está la segunda parte del templo. ¿Cuál es? El lugar santo. El lugar santo, exactamente, que es en forma rectangular. Y la parte cuadrada que está a la par del lugar santo, ¿cómo se le llama? Lugar Lugar santísimo. santísimo. Lugar santísimo, muy bien. Entonces, en este momento, para que entendamos lo que está pasando,
el templo que Salomón ha edificado, bueno, ellos están por el momento en el atrio y edifican el altar del holocausto donde se hacen los sacrificios. Pero el templo está destruido. Y ahí es donde echan los cimientos, ¿ok? En este capítulo. Los cimientos de ese templo, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo están destruidos. Y entonces lo que ellos hacen es echar los cimientos para reedificar ese templo. Bien, entonces le puse que de lo hacen y trataremos de responder, si no, daremos tiempo para responder otro día. Versículo 1 al 3 le puse edifican el altar del holocausto. Así es. ¿Por qué lo hacen? Según el versículo 3. Porque estaban aterrorizados, dice, Así es. ¿Por qué estaban aterrorizados? por los pueblos que estaban alrededor de ellos. Correcto. Antes Dios había usado a sus pueblos para disciplinarlos, pero ahora Dios estaba manteniendo a estos pueblos lejos de ellos. Cristina. Sí, que en el versículo 2 encontré una frase que dice, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Ujú. Entonces me hizo pensar cómo ellos comienzan la adoración a Jehová como debe ser, ¿verdad? Como a Dios le agrada, como Dios les dijo que lo hicieran, ¿verdad? Porque ahí vemos cómo cuidan que todo esté bien. Entonces, y no como ellos quieren, ni como decía Jeroboam, ni como decía Manasés, ni como lo hacían los demás, ¿verdad? Ujú. Sino que ahora vemos a un pueblo que quiere obedecer, que quiere hacer las cosas bien. Y cuando empezaron los cantos, dicen que daban gracias al Señor llenos de alegría, como lo hacía David. Amén. Entonces vemos cómo el castigo, la corrección de Dios es buena, porque nos corrige, ¿verdad? Después para hacer las cosas y como Él dice. Y nosotros también debemos vivir una vida como el Señor nos enseña, no como a nosotros nos parece, y hacer todo bien para el Señor conforme a lo que está escrito. Así es. Dios nos muestra a nosotros, aquí en la Biblia está toda la enseñanza de Dios y cómo le agrada a Dios que vivamos. Entonces, ser obedientes a eso. Amén. Y Así. entonces me gustó. Bueno, este libro está precioso y me gusta esa parte, ver al pueblo así ya, en obediencia a Dios. Exactamente. A Amén. mí me gusta, don Johnny, el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo. Ellos, aunque habían estado 70 años en otros lados, Ujú. se acordaban de su calendario. Correcto. Entonces se pusieron a buscar qué pasaba en el mes séptimo. El mes séptimo habían 3 fiestas y empezaron correctamente con la fiesta de los tabernáculos. Entonces había un deseo, bueno, esas personas que llegaron ahí de por sí, Dios vio el corazón de ellos que estaban dispuestos a adorarlo, por eso no trajo el resto para mí. Ujú. Entonces digo yo, qué bonito, trajo a los que hacían falta, a los que venían con un corazón dispuesto, aunque eran pocos, y llegan y de una vez empiezan a hacer las cosas bien, pues, en el mes séptimo. ¿Cuántos días que no celebraban fiestas de los tabernáculos? Correcto, correcto. Y el mes séptimo para nosotros es julio, ¿verdad? Pero para Para ellos ellos eso es octubre, se celebran 3 fiestas, tabernáculos, el día de la expiación es correcto, y la de las trompetas. correcto. Ujú. El de las trompetas creo que es el 10 de ese mes séptimo. No, perdón, el 10 es el día de la expiación, ¿verdad? Creo que el primer, no me acuerdo exactamente qué día es el de las trompetas, pero el del tabernáculo es ¿qué día? ¿Recuerdan? El 7, el 15. El 15 exactamente. Y, El 7, el día 10 es la expiación y ajá, el día 1 es las trompetas. ok, el primer día, entonces. Bien, generalmente cae octubre, ¿verdad? A veces cambia.
porque es un calendario diferente al nuestro, pero es más o menos el mes de octubre, entonces están esas tres fiestas. Y, este, y ya estando los israelitas en las ciudades, ¿cómo se reunió el pueblo? Según el versículo 1. Como un solo hombre. Así es como debemos de servir al Señor, guardando la unidad del Espíritu, dice en Efesios capítulo 4 versículo, los primeros versículos, que guardemos la unidad del Espíritu Santo, Qué bonito, sí, qué como bonito. solo, Ay, perdón. sí, diga, No, no, termine. ya terminé. No, que eso que usted está diciendo, como un solo hombre, que así en las iglesias debe ser, Mm, como usted dice, como un solo espíritu. sí, No todos contra todos y que yo hago y que esto y que yo hice, nada, todos en un mismo espíritu, amén. en ayudarnos, en animarnos, en todo, ¿verdad? Yo creo que el que más feliz estaba de esto, don Johnny, fue Dios, Ujú, que volvió a su pueblo así y es. tenía un remanente de gente fiel. Entonces, yo sé lo que pasa, que todo el versículo, todo el capítulo, ya lo leímos varias veces, porque las lecciones decía que lo leían varias Ujú, veces, pero yo me quedé pensando, qué lindo Dios, porque si alguien, había alguien interesado en que pasaran los 70 años, era Dios. así Mm. es. Y aquí todos vuelven juntos y me recordé de cuando Israel estaba en el desierto con el tabernáculo, que casi nadie lo atacó, Ujú, prácticamente, y era aquí lo mismo. Ellos tienen miedo, pero Dios les está protegiendo de enemigos potenciales que andan por ahí. Ya sabemos que ahí van a salir algunos hombres, ¿verdad? Nehemías y aquí también, ujú, pero digo yo, qué chiva. Dios se preocupó porque se concentraran en él y él se encargó del resto. ¿De qué? De pueblos que podían estar ahí porque ellos estaban en este momento sin ejército. ujú. Estaban sin ejército, de hecho. De hecho, Ujú. sí. Sí, ujú, ujú. Pero estaba, por eso acudieron a edificar primero ¿qué? Según el versículo 2 El tabernáculo, el altar el para altar. hacer holocausto. Es correcto, lo cual nos recuerda la cruz de Cristo, la muerte de Cristo. Ahí es Ay, donde estamos protegidos, ¿verdad? Sí, Cristina. en ese momento que ellos, lo primero que reedifican es el altar, porque ahí comenzaba la adoración a Dios. Exacto. Así empieza la adoración y verdadera oración a Dios es por medio de la muerte de Cristo, por medio del Ujú. sacrificio de Cristo. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia está en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Y entonces Abraham deja a los siervos y les dice, vamos a subir, vamos a adorar y regresaremos. ¿Cómo es que Abraham iba a adorar a Dios? Sacrificando a su hijo. Sacrificando a su hijo, exactamente. Así es como Abraham iba a adorar a Dios. Nosotros tenemos a veces el pensamiento, bueno, si cantamos canciones despacito son de adoración, si cantamos canciones alegres son de alabanza. No hay problema con decir eso, pero el verdadero significado de adoración no es ese. El verdadero significado de la adoración es darle todo a Dios y recibir todo de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham, le dio todo, le dio su hijo. Jesús adoró a Dios dando su vida y ahora nosotros debemos de recibir ese sacrificio creyendo que Él murió en nuestro lugar y darle nuestra vida a Él. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí empieza la verdadera adoración y es conforme a lo que está escrito, como vimos en el versículo 2. ¿Recuerdan la diferencia entre lo que es un holocausto? ¿Qué era un holocausto? Sí, sí. Sí, que un holocausto es que todo se quemaba, todo, todo, todo. Se sacrificaba y luego todo se quemaba. Todo era para el Señor. Esa es la diferencia con el holocausto. De hecho, en Levítico, que es un libro que nos habla de cómo adorar a Dios, y en aquel tiempo era cómo adorar a Dios en el tabernáculo, con el primer sacrificio que empieza es con el holocausto. Bien,
del versículo 4 al 6 del capítulo 3, ¿qué celebran? Ya lo mencionamos, pero ahora específicamente en estos versículos, ¿qué fiestas celebran? Parece que nos quedamos sin internet. ¿Será, será que me quedé sin De las internet? lunas, Veamos. de la luna nueva, No, el 5. Los tabernáculos. de los tabernáculos, Ajá. del 4, Ah, el 4. sí, del 4 al 6. Entonces, Sí, sí. sí, celebran la fiesta de los tabernáculos, como ya vimos en qué mes se celebraba esa fiesta. Es que, es que el 5 dice, y después ofrecieron el holocausto continuo a la luna nueva Sí, es y que, a las fiestas de las señales. correcto. En las fiestas añadidas, pero dice lunas nuevas también. Sí, es que es otra fiesta. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Con la fiesta de los tabernáculos había que ofrecer varios holocaustos. Pero además de esos holocaustos, está el holocausto continuo, que era fijo, uno en la mañana y uno en la tarde. También se hacía ese. Y también Ujú, otros holocaustos por las lunas nuevas. Los holocaustos por las fiestas señaladas por el Señor y todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria. Todos esos sacrificios se hicieron en ese momento. Entonces, si había algo que ofrecer, el dinero se ofrecía, pero no se quitaba el holocausto diario, que era uno en la mañana y uno en la tarde, y no se ujú. quitaban los holocaustos que se hacían por la fiesta del tabernáculo, que eran varios que se hacían. Ahí se iba sumando todo eso. Esa es la Sí, idea de lo que menciona ahí. Ujú. Este, ¿Cuándo es que empezaron? Según el versículo 6. el primer día del mes séptimo. Correcto. Entonces, si lo hicieron así, quiere decir que sería la fiesta de qué, que ahora nos mencionó Luis Fernando. de los tabernáculos. Los tabernáculos es el 15, ¿verdad? Recuerda que Ok. la De primera las trompetas. de las trompetas, es correcto. Entonces, el primer día del mes séptimo comenzaban a ofrecer holocaustos al Señor. Pero, ¿qué había pasado con los cimientos del templo? Según el versículo 6. Siento que se va al internet de No más. se habían echado todavía. Es correcto. No se habían echado. Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? El altar del holocausto está en el patio del templo. El patio está cercado, sí, pero no es propiamente el templo, es parte del templo, pero es la parte de afuera del templo. El edificio donde está el lugar santo y el lugar santísimo que están pegados, ese edificio estaba destruido y ahí es donde se iban a echar los cimientos para reedificar ese edificio. En ese momento solo están haciendo los sacrificios en el altar del holocausto. Vemos la imagen, tenemos idea de la imagen, hermanos. Hola. En la pantalla, no se ve. No, no, con lo que yo les dije. Ah, No, No, ok. Está el templo, que está compuesto por tres partes. El atrio, ahí estaba el altar del holocausto. Ahí es donde estaban ofreciendo los holocaustos. Pero el templo, que es el lugar santo y el lugar santísimo, estaban destruidos. ¿Ve? Por eso ellos están ofreciendo holocaustos en el altar del holocausto, pero aún no se han echado los cimientos del templo. Por eso es que dice eso. ujú. Bien, ahora, versículo 7 al 9, le puse comienzo y dirección de la obra. Ahí vemos que ellos dieron dinero a quienes, según el versículo 7. los albañiles Sí, y carpinteros. correcto. Este, y para que Pero también, los que dieron dinero fueron los mismos persas, ¿verdad? Que ayudaron a bueno, los israelitas.
Sí, pero en este momento ese dinero que le dieron los persas lo tienen los israelitas y los israelitas, el pueblo, le da ese dinero a los canteros y a Ujú, los carpinteros, ¿verdad? sí. Como Lisbeth nos dijo, ahí dice en la Reina Valera, albañiles. Y a los Ujú. sí, y le dan todo esto para que traigan que desde el Líbano, Maderas Eh, de cedro, exacto, conforme al permiso de quién. de De Ciro. Ciro. Qué lindo, ¿verdad? ¿Te imaginas? Ese era el emperador del mundo en ese momento. Versículo 8. ¿En qué año este, ellos prácticamente activan la obra de su venida a Jerusalén, a la casa de Dios? ¿En qué año y en qué En el mes? segundo año, ¿Y en qué mes? en en el sí. segundo mes, En el segundo mes. Ahora, entonces, el primer mes es más o menos marzo o abril. Y el segundo mes sería abril o mayo. ¿Ok? Y digamos que el primer mes es abril, entonces el segundo mes es mayo para ellos. Este, ¿Quiénes son los líderes? Según el versículo 8. son los sacerdotes Zorobabel y Jesúa, ¿verdad? Ajá. Pero Los sacerdotes, ¿verdad? Zorobabel no es sumo sacerdote. Zorobabel es descendiente de David. Si es descendiente de David, entonces ¿quién es? El rey, Sí, es como el rey, es como sí, exactamente como el líder, como rey. político. Ajá. De hecho, el nombre de él está en la genealogía de Jesús, en Mateo. Ah, ok. Sí. Y Jesúa sí es el sumo sacerdote. Y los demás hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido en la cautividad, que comenzaron, según ese versículo 8. La obra de la casa del Señor. Exacto. ¿Y a quienes designaron para dirigir la obra, según ese versículo 8? A los levitas. A los levitas, que son, Ujú. recuerden que, ¿quiénes son los levitas? Los hijos de Aarón. Los hijos de, Ay, sí, no, los hijos de Aarón, sí. No, hijos de Leví, perdón. de Leví, exacto. Todos los Y hijos los sacerdotes son hijos de Aarón. de Aarón, es correcto. Y ellos iban a dirigir la obra de la casa del Señor. De 20 años para arriba, dice. De 20 años para arriba, hay que recordar que en la ley empezó de 30 años para arriba, pero David lo puso de 20 años y creemos que esto lo hizo con la dirección de Dios. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos y los hijos de Judá y los hijos de Nadab con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una. ¿Qué significa todos a una? Como si fuera un solo hombre. Es correcto. ¿Para qué? Según ese versículo 9. Pa- A dirigir la casa, los obreros de la casa del Señor. Es correcto, sí. Los líderes no tienen que hacer todo, sino que deben de guiar. De hecho, la Biblia nos dice que Dios puso eh, pastores, maestros y evangelistas para fin de edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Entonces, los líderes son puestos para que la iglesia crezca espiritualmente, para que la iglesia edifique el cuerpo de Cristo, la misma iglesia, para que todos maduremos a la estatura de Cristo. Entonces, entre todos tenemos que hacer la obra, a una, como dice aquí. Eh, Versículo 10. ¿Qué pasó cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor? ¿Qué pasó? Lo- Los, los, Adoraron, adoraron, alabaron a Dios, Ajá, eh, perdón. ah, Pero primero, en versículo 10, ¿qué hicieron? ¿Quiénes se presentaron? los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas. Exactamente. Ahora sí, como dice Johnny, ¿para qué? para alabar a Dios, Eh, Ajá. ¿Conforme a qué? conforme a la ordenanza de David. Así es. Y así es como debemos de adorar a Dios.
conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué cantaron? Según el versículo 11. Al- Eh, Cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Es correcto. Y Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. exacto. ¿Sobre quién? Israel. Así es. Hermanos, nosotros tenemos que congregarnos y ir a la iglesia, a alabar y dar gracias a Dios. ¿Por qué? Según estos versículos. porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Es correcto. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que congregarnos. Mm. Porque Él es bueno. Y como Él es bueno, nos ha perdonado. Él es fortaleza en el día de la angustia. Él es bueno, responde buenas dádivas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Este, y su misericordia es para siempre. ¿Qué significa que su misericordia es para siempre? Que él nunca, digamos, su misericordia no tiene límites. Él, aunque no lo merecemos, Él nos perdona. Y Así es. si fallamos y nos arrepentimos, Él nos perdona. Entonces, Él persevera en la misericordia para el hombre. Exacto. Por eso estamos nosotros aquí en esta noche. Que es infinita. Es infinita, es para siempre, es correcto. Y por eso estamos aquí, por la misericordia de Dios, porque Él bien pudo habernos quitado la vida hace mucho tiempo. Estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Él nos ha perdonado. Y por eso también tenemos que congregarnos, como estas personas. Estas personas se congregaron, vinieron de Babilonia y quisieron llegar ahí y cantarle esto a Dios. Recuerden que Dios siempre nos ha perdonado y gracias a Dios su misericordia es para siempre. Y como Amén. según el versículo 11, ¿qué hacía todo el pueblo? Según el versículo 11 nada más. Aclama, Aclamaban ¿Cómo aclamaban a Dios? con gran júbilo. júbilo, alabanza. ¿Por qué? Según el versículo 11. porque se echaban los cimientos. Exactamente, la casa del Señor. Ahora, aquí está la respuesta a doña Ana Rosa. Versículo 12. Johnny David, ¿nos puede leer el versículo 12, por favor? Sí, señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Estos ancianos que habían visto el primer templo, ¿cuántos años habían pasado en Babilonia? 70. 70 años. Entonces sí había gente de la antigua generación, ¿ve? Ujú. Y entonces, ¿qué hicieron ellos cuando vieron echarse los cimientos? ¿Qué hicieron los ancianos? Nada más. Versículo 12. Lloraban. Lloraron. Lloraban. Lloraban. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lloraban? Es un lloro de felicidad, papi. Yo creo. Es un lloro ¿cómo se llama? Siento yo de saciedad, de alivio, digamos. Mm, Pienso yo. ok. Yo Yo, siento, yo siento que el eh, lloro es más bien porque están viendo la destruido el templo, ellos viendo el templo. Entonces, más bien por eso el lloro es por como lo vieron y verlo ahorita, que apenas está levantando los cimientos, entonces les da ese sentimiento. Claro. Los más viejos, ¿verdad? Sí, sí, Los sí. más jóvenes, pues obviamente ellos no habían visto nada, nunca habían estado en Jerusalén. Yo me imagino la alegría que vieron cuando les dijeron, ahí es nuestra patria. Así es. Exacto. Cristina y luego Lisbeth. sí que yo pienso que el dolor de ellos era también como remordimiento, como diciendo, por nuestra desobediencia
vea cómo quedó el templo tan hermoso, ¿verdad? Que hizo Salomón, Amén. y que por nuestra desobediencia está destruido. Ujú, Entonces era un dolor así ujú, y puede ser también las dos cosas, como decía Johnny David, un dolor de ver el templo destruido por culpa de ellos y ujú. a la vez llorando tal vez un poco de alegría de ver que se iba a empezar a levantar. Sí, amén. Lisbeth, Y yo concuerdo con Chris, creo que ellos supieron por qué fue destruido el templo y que era también en parte como un arrepentimiento, cuando uno se arrepiente y uno llora de saber por qué fue que fue destruido, porque estaba ahí y por la desobediencia de ellos, ellos sí, tal vez sí saben por qué fue. Entonces era como pienso que era como decir, se destruyó por culpa de nosotros. O sea, ujú, como cuando uno se arrepiente de algo que hizo y que sabe que falló. ujú. Imagínense lo que es haber visto ese templo que había edificado Salomón y ver ahora solo ruinas ahí, ¿verdad? Y están echando los cimientos. Y otros que hacían, según el versículo 3, bueno, en el mismo versículo 12, Gritos de alegría. exacto, y según el versículo 13, que el pueblo que no podía distinguir. El clamor de Sí, los gritos de alegría. Así el es, clamor de los gritos y del llanto. del llanto, ¿verdad? Unos estaban llorando y otros gritando de alegría, unos gritando, llorando, y no se podía distinguir quién estaba llorando y quién estaba eh, con gozo. Pero todo Ujú. esto aquí no había hecho. Eso. Aló, Sí, sí, que Walter. se cortó, creo yo. Buenas Walter. noches, sí, es que eh, yo siento, jefe, que eh, Ujú, eh, hay emociones encontradas ahí prácticamente, ¿verdad? ujú, Donde los que habían conocido cómo era antes, ¿verdad? ujú, Y que se está volviendo, están volviendo a retomarlo, ujú, eh, es eh, una forma de expresar ese amor y esa alegría ujú, en que Dios le estaba devolviendo eso a ellos, la oportunidad y que Dios estaba cumpliendo con lo que él había dicho ahí y, y, y por la misericordia de él, ¿verdad? Como cuando uno hace algo malo y sabe que Dios lo perdonó, uno siente eh, ese gran amor y a veces uno llora por ese perdón. ujú. Y a veces, Pero a es veces- un perdón, un lloro, pero de, de felicidad y de amor, ¿verdad? y a veces llora por ver lo que se perdió, lo que es Exactamente, a causa del pecado. porque recuerde que cuando andamos en desobediencia también acarrea efectos, digamos, negativos, son consecuencias. Así es. Entonces, esa última parte le puse, se echan los cimientos de la casa de Dios. Los cimientos es la base, ¿verdad? Para reedificar. Vamos a ver qué pasa. Luego, este, vean un momentito aquí. Estas son las fiestas de Israel. Eso están en el librito, está en las páginas 40 y 41. Los que tienen el librito, páginas 40 y 41. La primera fiesta es la Pascua, la segunda los panes sin levadura, la tercera es las primicias, luego Pentecostés. La otra parte de esas fiestas es la fiesta de las trompetas, que es el primero de octubre o del mes séptimo, el día de la expiación, Yom Kippur, que es cuando el único día que el sumo sacerdote entra a donde El lugar santísimo. es el único día que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Es el día de la expiación, es
un ayuno por ley, es el ayuno que mandaba la ley, valga la redundancia, a Israel. El día Una vez al año. una vez al año. El día anterior a las 6 de la tarde y terminaba el otro día a las 6 de la tarde. Y por último, ¿cuál fiesta es? Del 15 del 15 durante 7 días y el día octavo una santa convocación. ¿Cuál es? Tabernáculos. La de los tabernáculos, exactamente. Esto, ellos iban al templo, me imagino que en el atrio, afuera del templo y todos los alrededores, ¿qué hacían los israelitas? Hacían enramadas y se metían ahí recordando cuando habían salido de Egipto y así habían vivido en el desierto. Entonces esa era la celebración. Así es. Todos esos días de la fiesta, ellos moraban en cabañas hechas ahí provisionalmente, recordando su tiempo que anduvieron en el desierto en tabernáculos. Dios mismo, al tener un tabernáculo en ese tiempo, moraba con ellos en tabernáculos. Este, la fiesta de los tabernáculos nos recuerda el milenio, cuando el pueblo de Israel se va a volver al final de la gran tribulación, se va a volver a Dios y entonces se termina la gran tribulación y empieza el milenio. De hecho, en el milenio, en el libro de Zacarías, capítulo 14 versículo 16 al 19 se le va a pedir a las naciones que suban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y el que no suba, Dios lo va a castigar con sequía. Egipto no va a subir y Dios lo va a castigar. Eso va a pasar al inicio, bueno, durante el tiempo del milenio. Bien. ¿Alguien le gustaría leer parte de lo que sería el, la, el resumen, el pensamiento de la semana? Sí, si quieres yo lo leo. Ah, bueno, por favor, Johnny. Ujú. Ujú. Ya voy. Sí, página 39. Sí. Dice, durante 70 años los hijos de Israel, separados de su templo, no habían celebrado las fiestas. Las consecuencias de su desobediencia habían durado por una generación. Dios había iniciado su liberación. Finalmente estuvieron en casa. ¿Puedes imaginarte cómo fue cuando finalmente vieron en la distancia la tierra prometida que una vez poseyeron? Bueno, es una exclamación más bien, poseyeron. Sin embargo, por el otro lado, qué vista tan desgarradora para las generaciones anteriores el tener que pararse en las ruinas del magnífico templo de Salomón. El pecado es muy costoso. No solo afecta al individuo, sino también afecta a la comunidad donde él vive. Los hijos de Israel habían pagado el precio de su desobediencia, separación, la separación de la familia, amigos, sus hogares, su tierra y aún más importante, la separación de la adoración a Dios. El pecado tiene el mismo efecto en los creyentes hoy en día. Sigue en la página 42. Sí, pero después Dios cambió toda la historia para liberar a su pueblo. Ellos habían pagado su deuda. Dios no los destruyó ni los rechazó. Cuando fue el tiempo indicado, él vino por lo suyo. Él movió los corazones de aquellos que necesitaba para llevar a cabo su plan. Lo que hubiera que hacer, Dios lo llevó a cabo. Él hará lo mismo por ti. Cuando los hijos de Israel llegaron a casa, ellos cambiaron su manera de pensar y hubo un cambio en su corazón. La disciplina de Dios les trajo algunos cambios positivos en sus vidas. A pesar de que estaban asustados del pueblo de la tierra, ellos todavía obedecieron a Dios al celebrar sus fiestas, ofrendar y celebrar sus cultos de dedicación abierta y públicamente. Estaban obligados a confiar en Él en cualquier protección que necesitaran. No tenían ejército. Anteriormente el enemigo había sido usado como un instrumento de castigo en las manos de un Dios santo, pero ahora, esta vez, la mano de Dios mantuvo a sus enemigos a la distancia. Amén. Él es un Dios maravilloso. Él hará por nosotros más de lo que podemos pedir o pensar. Simplemente debemos confiar en Él y obedecerle, haciendo lo que Él quiere que hagamos. En verdad, en verdad, Él es el gran redentor. No podemos escapar de Él.
aún en cautiverio. Ahora, la pregunta sería, o el deseo es que Dios despierte nuestro espíritu. Una de las grandes cosas que sería una bendición es que Dios despierte nuestro espíritu para estudiar su palabra. Aunque ya hayamos estudiado la Biblia o parte de la Biblia, no hemos terminado. Debemos de empezar, debemos de otra vez coger la Biblia y estudiarla. Estudiar la Biblia en un sentido es como leerla. Si ya leímos la Biblia una vez, no quiere decir que ya no tenemos que leerla más. Aunque la hayamos leído 20 veces, aunque la hayamos leído 20 veces, ¿verdad? Igual, si estudiamos toda la Biblia, no hemos terminado, debemos de empezar de nuevo. Por más Biblia que hayamos estudiado, debemos de retomar el estudio. Y la pregunta sería, ¿está Dios despertando nuestro espíritu para que estudiemos su palabra, para que la creamos y la obedezcamos? Bien, hermanos, les recuerdo que para el próximo jueves, si Dios lo permite, que sería jueves 14 de agosto, en la lección, tercera semana de la tarea. Incluye el capítulo 4 y 5 de Esdras. Entonces, estamos invitados para hacer la tarea. Hágala. Yo me acuerdo cuando empezamos el estudio inductivo, me decían que hiciera la tarea y a mí me parecía que era muy difícil porque estaba sirviendo en la iglesia y estaba trabajando, pero luego me di cuenta que sí se puede. Hay que sacrificarse, ¿Qué pero página es del libro? son las páginas 43 hasta la página 51, toda la tercera semana. Entonces, Dios quiera que Él despierte nuestro espíritu para que lo hagamos así y le conozcamos a Él. Amén. No quiere que le Amén. conozcamos para hacer las cosas conforme a lo que está escrito Mm. y no a nuestra manera y guiar nuestra vida a la manera de Él y la iglesia también a la manera de Él. Vamos a orar, Amén. vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedirle al hermano Walter que nos despida en oración, por favor. Sí, quiero también darle gracias antes de orar a cada uno de los hermanos que pudieron orar por nosotros, por la audiencia que tuvimos ayer. Amén. Agradecerle de todo corazón, pues ahí vamos, la lucha es dura, no es fácil. Ahí estamos siempre pidiéndole a Dios su dirección, su guía, pues seguir adelante. A veces tenemos altibajos, pero bueno, esto es así, Amén. pero ahí vamos, Amén. siempre con la fe puesta en Dios y entonces que sea la misericordia de Él. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga a todos siempre.